refulge la cuarta transformación, les damos la bienvenida a todos aquellos que nos ven gracias a la Brigada para Leer en Libertad y a la Fundación Rosa Luxemburgo. Hoy está con nosotros una personalidad clave dentro del contexto nacional. Nuestro invitado de hoy ha sido diputado varias veces, ha sido alcalde, es fundador de Morena y el año pasado estuvimos con él en una charla cuando era director de Administración y Finanzas en el ISSSTE. Hoy está a cargo de Birmex, empresa que fue emblemática hace años y con la enorme responsabilidad de volverla a hacer orgullo nacional. Doctor Pedro Centeno, gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Esta es tu casa, es una charla entre amigos. Por favor, nos interesa mucho platicar contigo lo que está pasando con Birmex. Para empezar, antes de que saludes, que nos puedas contar esa forma en que se dio que quedaste tú en Birmex, porque todo México se enteró que tú ibas a manejar la empresa y tú todavía no, estabas en otra cosa. Eso, vamos, como hombre del presidente quedó muy claro que lo eres, por enorme confianza en depositarte a ti esa responsabilidad de rescatar esta empresa que fue Baluarte hace décadas en México y que el neoliberalismo brutal, rapaz, consistente en autovenderse los activos de la nación, destruyó esa empresa para beneficio de ellos, perjudicando a millones de mexicanos, que queda ahorita patente con la pandemia que estamos viviendo. Pedro, ahora sí te dejo para que nos saludes y nos cuentes esa anécdota de cómo estás a cargo ahora de Birmex. No, primero, muchas gracias, Héctor, por la invitación a tu programa. Me da mucho gusto volverte a ver, a saludarte, agradecerle a tu auditorio el espacio para poder conversar sobre este tema de Birmex. Y pues sí, recordar que efectivamente fue el último a enterarme que había una decisión, ¿no? Al director general, estaba yo en el ISSSTE, y bueno, pues la necesidad de poder generar condiciones para un centro nacional de distribución a través de esta empresa Birmex ocasionó que el presidente de la República tuviera bien nombrarme director general, a lo cual pues agradezco mucho la confianza que tiene en mi persona el ciudadano presidente de la República. ¿Cómo encontraste la situación en Birmex una vez que te dijeron, Pedro, te acaba de mandar el presidente a que seas el director y veas cómo está esa empresa para que pueda ser parte de esa cadena tan necesaria ante la situación crítica que se vive en el país de la pandemia desde el año pasado? ¿Qué viste? ¿Qué encontraste? Mira, yo creo que parte mucho de la visión que tiene el presidente de la República, tiene una visión muy clara de cómo se encuentra el sector salud, ¿no? Este gran abandono que ha comentado él en muchas ocasiones, esta gran corrupción que se daba en el sector salud y por supuesto el de alguna manera mermar la posibilidad de que los mexicanos tuviesen derecho garantizado, el derecho humano a la salud. Entonces, esa parte nos invitó el presidente de la República porque había una visión muy importante con respecto a la distribución de medicamentos, que es un tema nodal, fundamental en la visión del presidente para fortalecer el sector salud, tener una propia distribuidora de los insumos para la salud en el país. Y a partir de ahí decidió que a través de Birmex, esta empresa que tú lo has dicho con mucha claridad, fue un ícono en los años 80, 90 en nuestro país en la producción de vacunas. Nosotros éramos líderes en Latinoamérica de producción de vacunas, de producción de venenos, de alacrán, de víbora, ¿no? Y esa parte era muy importante. Yo creo que a partir de ahí, de este gran resurgimiento de Birmex en términos de entender a este espacio como un espacio estratégico para la soberanía nacional y la seguridad nacional, pues decidió el presidente darle la posibilidad de tener a partir de esa visión un centro nacional de distribución que fuese Birmex y construir el Sistema Nacional de Distribución de Insumos para la Salud, que ese es la primera responsabilidad, encomienda que nos ha dado el presidente de la República, aparte de lo que te he comentado, porque no solo Birmex es distribución, también se amplió el objeto social de la empresa. Hoy podemos producir vacunas, podemos vender, importar, también podemos producir medicamentos, vender, importar, antivenenos, vender, importar, y eso genera efectivamente que esta empresa se vuelva un ancla muy importante en el sector salud para fortalecer a las propias instituciones de salud en el país. Pero también es una parte fundamental de la visión de que en la otra ocasión compartíamos del Sistema Único de Salud,
creo que yo soy uno de los convencidos de que hubo dos grandes descentralizaciones en el país que fracasaron. Una fue, sin duda alguna, la educativa y la segunda, la de salud. Si desgraciadamente esas descentralizaciones no ayudaron mucho al país, y lo vemos porque el deterioro que tenía el sector salud es criminal, brutal, y lo que encontramos en educación, pues también se perdió el control de ello y se generó efectivamente un problema para la población mexicana. En ese contexto y en esa posibilidad, creo que Birmex hoy tiene una oportunidad muy importante, generar este sistema único de distribución de insumos para la salud. De hecho, hemos refrendado con la UAM, con el Politécnico, un convenio de colaboración, que por cierto te adelanto, el día 11 de marzo cumple Birmex 22 años, ¿no? Ajá. Y el día viernes 12 vamos a tener un encuentro con el director general del Politécnico, con la gente de la UAM, con el director general, donde vamos a ratificar los acuerdos, porque a partir de que tuvimos este acuerdo de colaboración con ellos, generamos un plan maestro para la creación del Sistema Único de Salud, del Sistema Único de Distribución de Insumos para la Salud, ¿no? Ya está aprobado por el presidente de la República, ya hemos revisado, van a ser 4 grandes centros nacionales de distribución en el país para empezar a avanzar en ese sentido y poder llegar alrededor de 25,000 unidades médicas que tiene el país de primer nivel, ¿no? Y de segundo nivel alrededor de 1,500 y de tercer nivel como 500 institutos. Y ser nosotros a través de Birmex quienes surtamos los medicamentos, los insumos para la salud, y esto tiene que estar funcionando en el segundo semestre del 2022, ¿no? Ya el sector tendrá eso. Entonces, pues todo un reto, todo un reto lo que estás diciendo. Ahora, mencionaste 4 centros, ¿dónde van a estar, van a estar localizados? Ya sur-sureste, en el centro del país, en la zona pacífico del país y centro, ¿no? Okay. Para alcanzar a todas las regiones de nuestro país, ¿no? Para darle una verdadera distribución que pueda llegar hasta la última milla. Como sabemos, esto, vamos, lo manejaban más bien empresas privadas que tenían que ver, como se rumora, voy a decir el término periodístico, se rumora, se dice, se supone, se dice en pasillos con políticos que tenían que ver con estas distribuciones y ganaban muchísimo dinero distribuyendo medicamentos, las vacunas, pues al sistema público. Claro. ¿Qué ha pasado con eso? Esto tiene que salir a la luz y los tienen que quitar. Bueno, entiendo que esto es un esfuerzo para eso, pero tiene que exhibirse la situación que se vivía en México, porque de entrada sé que los costos que se están manejando actualmente ya no son los mismos de antes. Claro. O sea, el país ya tiene ahorros muy significativos. De hecho, ya los tenía cuando tú estabas en el ISSSTE. Enormes ahorros. Cuando tú empezaste a ejercerlo, me acuerdo que hablabas de millones y millones de pesos que ya no le estaban costando al país. Ahora, con el asunto de Birmex, ¿a qué podemos pretender, dado a lo que se tenía antes? Primero, yo creo que es un gran avance que no haya corrupción en los altos niveles, ¿no? Eso es muy importante y lo podemos garantizar. Creo que es un tema de convicción y de principios en lo personal y que creo que comparto con el ciudadano presidente de la República, porque él ha sido muy enfático que el problema fundamental del país, más allá de otros, sin duda alguna, tiene que ver con la corrupción. Y también en Birmex hubo corrupción, y también en Birmex se fue mermando Birmex para generar intermediarios. Los intermediarios eran recomendados de los políticos de entonces, ¿no? Y se hacía pues, la corrupción. Yo creo que el gran actor de esta gran transformación ha sido el pueblo de México, los ciudadanos, y a ellos nos debemos, y por eso esta convicción de hacer las cosas de manera transparente, que el recurso público, que es dinero de todos, y que nosotros somos solo simples administradores del dinero del pueblo, porque esos somos los directivos de la empresa y en el gobierno, administramos el dinero del pueblo. Nuestra convicción es administrarlo con transparencia, ¿no? Con honradez y con austeridad, porque lo más importante es garantizar el derecho humano a la salud y a los medicamentos gratuitos en el país. Y para lograr eso, tenemos que tener un sistema único de distribución de insumos para la salud, para garantizar, y por eso es la prioridad y lo importante del tema de seguridad nacional de nuestro país. Entonces yo creo que esta es una tarea fundamental que vamos a realizar, que estamos realizando y que ya estamos en esta etapa en estas 4 regiones del país, empezar ya a implementarlo, ¿no? Con los convenios específicos
porque tiene que ser, imagínate, vamos a manejar alrededor de 3.000 millones de piezas, ¿no? ¿Qué es lo que se consume en México de medicamentos, en insumos para ¿Tres mil millones de piezas? piezas, ¿no? Estaríamos hablando que tendríamos que estar distribuyendo al país más de 10 millones diarios de piezas, de medicamentos, de insumos para la salud. Eso es lo que consume nuestro hermoso país en cantidad de insumos y medicamentos para la salud. Pero esa es una cantidad así que no, o sea, la verdad suena, pero no la dimensionas. Sí, Es, es impresionante eso. O sea, eso es lo que se tienen que manejar, eso es lo sí, que tienen que hacer. eso es por ¡Wow! la compra del UNOPS que hoy se está llevando a cabo, tiene ese volumen, ¿no? Ese volumen. Y por supuesto que seguramente con los análisis que se hagan posteriormente se va a ir ajustando seguramente la cantidad, pero no va a variar mucho en términos de los volúmenes que estoy manejando. Entonces tiene que ser una empresa que esté a la altura de las circunstancias, una empresa que garantice eso, y su Centro Nacional de Distribución están estratégicamente diseñados para que lleguemos a todo el territorio nacional, hasta la montaña, al desierto, a las costas, a todo lado, porque en todos lados hay la necesidad de llevar medicamentos. En una visión importante, ¿no? También la visión no es curativa, porque ese es un tema también que estamos discutiendo, ¿no? Y que el sector estaba diseñado para el tema curativo. Yo creo que la visión del presidente de la República es muy acertada cuando la visión es el tema preventivo, ¿sí? Ok. El tema preventivo, porque hay que garantizar la salud del pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y garantizar la salud del pueblo quiere decir tener un sistema que permita la atención primaria en la salud desde el punto de vista preventivo. Mantener la salud del pueblo es mucho más, perdón por el término, rentable que estar padeciendo esta ola de obesidad, de hipertensión, de diabetes, de insuficiencia renal, de muchos padecimientos que se pueden prevenir con buena alimentación, con mejores condiciones de vida, con una cultura distinta, o recuperar nuestros hábitos alimenticios. Todo eso que engloba un sistema único de salud, y creo que ese sería el canal fundamental para poder transformar al sector en beneficio de la mayoría del pueblo de México. Y que tus nietos o tus bisnietos digan, vivo en un país donde el sistema de salud es único, gratuito, y que enfoca fundamentalmente a la prevención. Que es lo más importante. Ahorita dijiste hay dos términos que traigo ahorita en la cabeza, pero antes de llegar al primero, voy a mencionar el segundo. Dijiste tú rentable, como disculpa, pero es que es cierto, no hay ningún país que pueda tener la capacidad de poder tener el dinero para poder sustentar la salud de su población, si lo vemos así, no más que la prevención. Si todos están enfermos, no hay dinero en el mundo para poder estar pagando y sufragando eso. Entonces, es correcto el término. No puede ser rentable. Tienes que irte al principio, a la prevención, simplemente para que no caiga una persona ya esté enferma, y cosa que es más, vamos, hasta la persona le beneficia, ¿no? No estar enferma en tal caso. Y el asunto de prevención, recuerdo muy bien que en China lo han llevado a cabo por años, porque ellos con 1.000 millones de gentes, pues no hay sistema de salud que los pueda sostener. Siempre han estado en la cuestión de la prevención. En México somos 130 millones, pero ¿para qué nos esperamos más tiempo? Claro, Mejor desde ahorita. no, ya Mejor desde ahorita. la transformación tiene que iniciar, ya está iniciando, y el actor fundamental, reitero, es el pueblo de México, son los principales, son los amos y señores del país. Y en ese sentido, creo que hoy la pandemia evidenció mucho lo que tú decías al inicio, el tema de los sistemas de salud en el mundo. Hoy hubo un colapso de los sistemas nacionales a nivel mundial, porque efectivamente había una tendencia a privatizarlos, y se fueron desmantelando. En nuestro país no es la excepción, lo vimos, lo padecimos. De hecho, recibimos esta administración, y lo ha reiterado muchas veces el presidente de la República, con más de 350 hospitales inconclusos, ¿no? Con un déficit muy importante de médicos, un déficit muy importante de especialistas. Y por recordarles que en el periodo neoliberal de más de 30 años, pues a muchos jóvenes se les canceló el futuro de poder estudiar una carrera profesional, y lo mismo afectó en la medicina. Había varios que querían ingresar a medicina, y con el pretexto de que no pasaron el examen, pues les cancelaban la oportunidad de ir a la universidad, a la escuela de medicina, en todas las instituciones. Eso es muy grave, porque yo recuerdo que tuve conocidos que estudiaban medicina y les hacían sufrir muchísimo para entrar,
al grado tal que la mayoría no entraba. Entonces uno decía, pero ¿por qué no entran? Y dice, no, es que los exámenes son muy difíciles. Ahora queda claro que era una forma de proteger el negocio en el que habían convertido la medicina, en la que solo poquitos pudieran disponer de él. Eso me queda claro. Y creo que el presidente está cambiando eso con lo que está pasando ahora. Simplemente aquí en Nuevo León sé que entraron 80 médicos a algunas instituciones públicas como el ISSSTE, que vienen de todos los estados de la República a capacitarse. O sea, 80 es un mundo ya de lo que estás hablando. Y eso quiere decir que hay una contratendencia. Y obviamente, si hay más médicos, el sistema de salud crece y la población también se beneficia más. Y va a tener repercusiones también en los salarios que estos médicos se despachaban. Pues ahora va a haber más competencia, que era lo que impedían con esto. El otro punto que te quería mencionar era que dijiste algo que no es tan común oír y que ahorita entró en la actualidad: seguridad nacional. Cómo el tema de salud llegó ya a ser seguridad nacional, porque antes la seguridad nacional tenía que ver con que los recursos, por decirlo así, los petroleros estuvieran salvaguardados, con que el territorio estuviera salvaguardado, pero el tema de salud no estaba en ese concepto, no entraba, sobre todo en los gobiernos liberales, para nada. Ese era algo privado que tú tenías que saber cómo te rascabas las uñas. Si tenías dinero, pues no te ibas a los sistemas de aquí, te ibas a Houston y allá arreglabas tu situación, que es lo que hacían esa élite neoliberal, ¿no? Y la población que le vaya como le fuera. Pero me gustaría, no sé si nos pudieras explayar cómo está viviendo o cómo está implementando esta administración ese concepto de seguridad nacional. Mira, yo creo que hay dos elementos para las civilizaciones. Uno, para forjar la civilización. Uno es la educación y otra la salud. Son dos grandes pilares. Y en un Estado nacional, en un Estado que pone en el centro de la discusión el bienestar del pueblo, tiene que ser de seguridad nacional el tema de la salud, ¿no? Porque es fundamental, porque lo reitero, tiene que ver con la civilización propia del ser humano. O sea, si no tiene salud la población y no tiene educación, difícilmente se puede generar una sociedad, ¿no? Más justa, más igualitaria y con mejores condiciones de vida. Yo creo que son pilares para la construcción y por eso el término de seguridad nacional. Y hoy la pandemia evidenció muchísimo eso. Hoy increíblemente estamos nosotros estirando la mano para ver quién nos vende la vacuna del COVID, cuando nuestro país en los años 80, en los años 70, pues era una gran potencia a través de lo que era Birmex, antes, ¿no? Se producían las vacunas de polio, se producían vacunas de sarampión, de rubiola, se producían de tuberculosis, la BCG, se producía el antitetánico, se producía la de difteria, la de rabia, tanto humano como canina. Teníamos una potencia, teníamos un prestigio en Latinoamérica y una potencia. Debo decirte que algunos de nuestros directores, el compañero Uscanga, nos refería que gente de la India, de Serum, que hoy es una potencia mundial en la producción de vacunas, vinieron a capacitarse a México, a estas instalaciones de Birmex. Entonces, imagínate, de Birmex, que era una gran empresa a nivel nacional e internacional con su reconocimiento, se convirtió solamente en una distribuidora cuando aquí se producían las vacunas, se producían los sueros, ¿no? Se producen los sueros anti-alacrán, antipiperino, que es para la picadura de alacrán y de víboras, aquí se producen, ¿no? Y entonces, pues han dejado de desmantelar esto con esta visión neoliberal porque no entendían el concepto, o más bien les estorba el concepto de soberanía y de seguridad nacional, ¿no? Porque ellos ponían en el centro de la discusión, lo digo con mucha responsabilidad, pues el tema del negocio, ¿no? Nosotros somos los importadores y bueno, pues ahí le hacemos de todo, ¿no? Y desgraciadamente fueron desmantelando a la empresa y hoy tenemos las líneas de producción paradas, ¿no? Porque ya se agotaron los equipos, ¿no? Y estamos renovando equipos, estamos poniendo a la empresa al día y con esta visión de los centros nacionales de distribución, pues va a fortalecer a la empresa y va a resurgir este Birmex que es de todas y de todos, porque esto es una empresa paraestatal. Mayoritariamente el gobierno de México tiene las acciones de la empresa y lo reitero, este es dinero del pueblo, porque todo lo que está aquí se hizo con el dinero del pueblo, con sus impuestos. Y siempre lo hemos dicho, mi salario es producto
de los impuestos que paga el pueblo, y la única manera de retribuir esto es haciendo un trabajo honesto, transparente, en beneficio de los amos y señores que son los ciudadanos de este país. Y esa mentalidad tiene que cambiar y tiene que permear a todos los funcionarios públicos que quieran ser funcionarios públicos. No es aquí, no es uno que sea el mejor, no se trata de eso, se trata de servirle a la gente. Y para servirle a la gente tenemos que hacer las cosas bien. Por eso el tema de las vacunas, que hoy saben que Birmex está ayudando a la importación de las vacunas de Serum de la India, de AstraZeneca, está Sinovac de China, la de Sputnik de Rusia. Estamos en eso, ¿no? CanSino de China también estamos importando y estamos ayudando al gobierno de México a que estas vacunas lleguen para hacer nuestra campaña nacional de vacunación, que siga fluyendo, que se sigan vacunando a nuestros adultos mayores, los médicos, y en ese momento estamos en Birmex, recuperando el prestigio de esta gran empresa, de sus trabajadores y de la reputación que tenía en los años 70, 80, principios de los 90, y que los neoliberales les valió un comino y la enterraron. Y hoy la estamos rescatando con mucho esfuerzo, con muchas ganas, pero sobre todo con el compromiso de servirle a la gente. En el asunto de las vacunas, las famosas vacunas para combatir el COVID, pues ahora sí que Birmex tiene un papel estelar clave. ¿Cómo van con ese proceso? Porque todavía falta que lleguen todas las vacunas y estemos todos vacunados. ¿Cómo van con esa situación? ¿Cómo va esa escala de cuándo nos tocan las vacunaciones a unos y a otros? Me imagino que tiene que ver con el hecho de poder tener esas vacunas, pero Claro. también entiendo que las están acaparando, como todos los sistemas que se manejan así en términos neoliberales. ¿Quién las acapara y quién las está, o te sueltan menos de las que dicen que te iban a soltar? ¿Cuál es la situación que estamos viviendo en el país en referencia a esto? Mira, nosotros, el gobierno de México, lo que tengo entendido es que tiene ya compradas 140 millones de vacunas, ¿no? Ya está garantizado para la población que tenemos nosotros. Y te falta decir, sin aumentar impuestos y sin endeudarse, porque eso es algo insólito. Si hubiera sido un gobierno del PRI o del PAN, ya nos hubieran súper endeudado y no hubieran tenido ni siquiera ese número. Por eso, por favor, te interrumpí. Claro, el presidente de la República ha roto ese paradigma, ¿no? Que más bien pues era un atraco más, ¿no? Pero está roto ese paradigma con lo que ha hecho hoy el presidente de la República, porque como lo ha dicho con mucha claridad, sin endeudar al país, vamos saliendo adelante. Te decía, son 140 millones de vacunas las que ya hemos adquirido como gobierno de México. Está garantizado esto, están pagadas y estamos esperando que nos lleguen las vacunas, ¿no? Efectivamente hay acaparamiento entre algunos países. Entiendo que el presidente lo decía por la mañana, que son alrededor de 10 países los que tienen acaparados el 80% de las vacunas en el mundo. Pues entonces, pues imagínate cómo está la situación. A nosotros ha empezado a fluir, han llegado vacunas de China, han llegado vacunas de Rusia, han llegado vacunas de Pfizer, ¿no? Algunas de AstraZeneca. Ahí vamos, ¿no? Yo creo que va bien. Consideramos que a finales de abril ya estén vacunados todos los adultos mayores a partir de 60 años, ya estarán vacunados, ¿no? Y posteriormente vendrán los segmentos de población que defina la Secretaría de Salud y los especialistas para ir alcanzando a final de año un número importante ya de mexicanos vacunados para ya tener este escudo de protección que genera la vacuna del COVID. Tú de seguro estás consciente de muchos comentarios que se hacían sobre, por ejemplo, las vacunas rusas, que hay gente aquí en México que porque son rusas tienen miedo y que quieren unas o favorecen otras. ¿Qué pasa yo creo que, ¿qué nos puedes decir en relación a esas vacunas? Tanto las rusas, las norteamericanas, las inglesas, las francesas, la china, ¿qué tantas diferencias hay? O sea, porque las manejan en términos políticos, no necesariamente en términos de salud. En términos de orden regulatorias, todas están aprobadas para uso de emergencia, todas son eficaces, ¿no? No hay ningún problema ahí, más bien tiene que ver con eso que tú dices, a tratar de un tema más político, de distorsionar la realidad, pero no, les podemos decir a los ciudadanos que están garantizadas las vacunas, son vacunas que están comprobadas, ¿no? Que tienen su uso de emergencia, que tienen sus análisis bien realizados, sus análisis analíticos y no hay problema en ellas. Por eso ya están por las
entes regulatorios de Europa, de Estados Unidos, de México están aprobadas y ya pueden tener certeza y certidumbre que son vacunas que se aplicarán sin tener mayores efectos secundarios. ¿Qué pasa con el famoso ese suero equino para COVID-19? Pues mira, es una buena pregunta. Estamos nosotros, primero reitero, agradecerle a la Sedena que nos haya donado 60 nuevos caballos para realizar esto. Es algo que lo hablamos con la gente de Argentina, que ellos están haciendo el suero anticovid con el suero de los caballos para generar los anticuerpos. Se va a echar a andar ya este proyecto, lo vamos a hacer con CONACYT, lo vamos a hacer con Birmes, con la Secretaría de Salud, y creo que en un par de semanas tendremos noticias ya más concretas sobre el tema, pero ya iniciamos ese procedimiento, es muy interesante. La próxima semana vamos a hacer un reportaje al respecto y si nos lo permites te lo hacemos llegar para que lo conozca tu auditorio. No, por favor, háznoslo llegar porque está bastante interesante, porque entonces estás hablando ya de que México ya ahora sí ya está haciendo su propia vacuna. Sí, de hecho ya hay una vacuna que está realizando México, está en la segunda fase, ya la vacuna con CONACYT, y ya la doctora Álvarez dará más detalles al respecto, como la directora general de CONACYT, pero ya estamos en coordinación con ellos y seguramente el próximo año México tendrá ya su vacuna de extraordinaria calidad para tratar el COVID, bueno, para prevenir el COVID, y estaremos ahí nosotros con un papel estelar en Birmex para producir la vacuna aquí, envasarla y distribuirla. Fíjate, esto que te has comentado, para mucha gente le suena fácil, pero les quiero comentar dos casos que sé porque me lo han dicho las personas con las que hemos charlado. El caso de Uruguay. Martín Clavijo, que es vicepresidente de la COPAL, recientemente me mandó una nota para decirme que Uruguay, no tiene forma de conseguir vacunas. No ha hecho contrato para vacunas. O sea, el país no tiene vacunas para su población. Vean esa dimensión, ¿sí? Y en Paraguay, ahorita están al borde de la revuelta social. Hoy se cumple la 6ª manifestación social que están haciendo con sus represiones muy salvajes de gente que está desesperada porque no se les está resolviendo el problema de salud. Entre otras cosas, digamos que el detonante fue la pandemia, que la gente no tiene vacunas ni tiene forma de quien los atienda en Paraguay. Entonces, hay que dimensionar el enorme esfuerzo que está haciendo nuestro país para poder dotar de vacunas a toda su población. Creo que ya bien lo mencionaste, hay 140 millones de vacunas que ya compró el país. O sea, todavía se pasaron porque creo que somos 130 millones, un poquito más, ¿no? Como que dijeron, más vale que sobre a que falte, como el chiste, ¿no? Y eso es bien impresionante, poder lograr eso, y es una fortuna, porque estamos hablando de dos países hermanos, Uruguay y Paraguay, que no están en esa situación y que está muy complicado, igual como lo que está pasando en Brasil, que en el caso de Brasil, digamos, si es un país que tiene infraestructura, tiene dinero para hacerlo y están en un desastre. Por ahí estaba viendo una declaración de Venezuela, recientemente el canciller Jorge Arreaza, hace menos de una hora, en la que están solicitando la intervención de la ONU para que pueda hacer acto de presencia en Brasil, para poder contener la pandemia, no solo en Brasil, sino para que no se expanda al resto de Latinoamérica. Estamos hablando de problemas muy duros y muy complejos que en nuestro país no estamos teniendo. Eso quiere decir realmente que el gobierno fue sumamente eficaz, no como nos lo han vendido a la derecha, sumamente eficaz para contener este problema tan grave que viven esos 3 países, así nomás porque lo estoy mencionando ahorita. Hay otros que están en una situación. Realmente la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y con sus hombres de confianza, pues aquí está uno de ellos, se abocaron a buscar arreglar la pandemia y sofocarla, a poderla enfrentarla. Y lo estamos viendo, porque no estamos como están esos países que no compraron nada, o bien como en el caso de Uruguay o como en el caso de Paraguay, donde están abandonados totalmente desde que le dieron el golpe de Estado a Lugo. Se quedó la derecha infiltrada y lo que hizo fue lo que hace siempre la derecha, apropiarse de todos los bienes. No tienen sistema de salud, no hay sistema de salud pública para acabar pronto, ni que esté, vamos, con insumos para poder atender a la población. Y en Brasil, pues que sí es un país que, digamos, a lo mejor Lula lo dejó, digamos, más o menos bien con Vilma, no es suficiente. Están en caos total ya para que un país les digan, oigan, entre la ONU porque nos va a afectar a todos los demás. Entonces, México no es el caso de México. No, pero además la vacuna es gratuita en México para todos.
O sea, Entonces, ¿no? O sea, de ahí también es una parte fundamental, ¿no? Es garantizar el derecho humano a la vacuna de manera gratuita y se está haciendo. Yo creo que el presidente de la República ha manejado adecuadamente el tema de la pandemia, ¿no? Está resolviendo y vamos a salir adelante como país. Yo estoy convencido de ello, porque lo veo diario, cómo vamos avanzando, ¿no? Otros distorsionan la información, algunos hablan hasta de mala fe de las cosas, que se echan a perder la vacuna. No es cierto. La si aquí vacuna, lo dijeron en Nuevo León y casualmente lo dicen aquí, que aquí tenemos mucha crítica de cómo ha manejado la pandemia aquí en el estado de Nuevo León, me hacen unas críticas espantosas y justificadas, porque no están haciendo bien las cosas, ¿no? las vacunas se están manejando adecuadamente con su red de frío, ¿no? Y han dado resultado y son vacunas de muy buena calidad. Entonces pueden estar seguros en Nuevo León, en el resto del país, que pueden aplicarse la vacuna sin problema. Entonces, esa nota que salió hace menos de 2 días de que habían rechazado las vacunas, que porque ya estaban echadas a perder, por decirlo así, es falsa entonces, no es No, correcta esa apreciación. es un problema de desinformación, seguramente quien comentó eso, porque la vacuna puede estar hasta 25 grados, ¿no? Sinovac, y no pierde su estabilidad durante 14 días, ¿no? Entonces, no tenemos problema, la red de frío está de 2 a 8 grados, ¿no? Y puede llegar a los 25 con 14 días y no pierde su estabilidad. Entonces, eso creo que fue una declaración anticipada por falta de información y espero que no, pues no se vuelva a presentar. Yo creo que si hay dudas, el que pregunta no se equivoca. Es bueno preguntar a veces. Mira, mira, Rubén Alvarado nos dice, saludos a mi estimado amigo, el doctor Pedro Centeno, lo extrañamos en el ISSSTE. Y Jesús Vargas Río dice, Birmex en buenas manos, saludos, doctor Centeno. Alicia Rodríguez dice, doctor, ¿qué pasará con la gente que no se quiere vacunar ahora o que tiene miedo y ni siquiera se ha registrado? Pues, digo, se pueden vacunar, no tiene problema, están en su derecho también, y esperemos ya cuando tengamos la inmunidad de rebaño, pues ya eso también ayuda a todos los que no se han querido vacunar, y de alguna manera esperemos que tomen la decisión que ellos consideren. La vacuna está disponible, está el programa nacional, y todo el que desee vacunarse se vacunará de manera gratuita. Como bien dijiste, mañana es el aniversario de Birmex. Fuera del evento que me dijiste que iban a tener con la Universidad del Politécnico, ¿van a tener algún evento especial? ¿Van a cambiar de imagen? ¿Qué es lo que van a hacer ahora aprovechando este aniversario? Sí, sí, vamos a cambiar la nueva imagen de Birmex, se va a presentar el día viernes, ¿no? Y eso es importante, pero también importante es ratificar el convenio con la Universidad y con el Politécnico para estos centros nacionales de distribución y la posibilidad con el CONACYT de ampliar esta gama de posibilidades de que Birmex, como instrumento de la sociedad mexicana, por ser una empresa paraestatal, que se financia con el recurso del pueblo, puede ayudar muchísimo en la fabricación de nuevos medicamentos, en la creación de nuevos medicamentos para el sector salud. Pues mira, lo que nos dice son cosas interesantes, muy diferentes a lo que nos venden los medios, que siempre están manifestando de que es un caos absoluto, que enjuicien a Gatell, entre otras personas, que todo es mentira y vamos, todos los días se ven ese tipo de cosas, a veces con acentos más altos o más acentuados y a veces más con un tono más bajo, y a veces ya no los mencionan y luego los vuelven a sacar siempre como un golpeteo. Aquí lo interesante es lo que estás hablando tú de primera mano y lo que nos estás diciendo, que realmente a mí en lo personal me da tranquilidad. ¿Y por qué? Simplemente por lo que te estoy comentando. Veo lo que me comentan en otros países, lo que está pasando, que no tienen vacunas, lo que pasa cuando el sistema de salubridad pública es abandonado o es regenteado por intereses privados y de modo tal que la población en general, que es la mayoría en todos los países, no tiene acceso a ellos. Y aquí estoy viendo que hay una enorme voluntad. De entrada, pues ya si se compraron 140 millones de vacunas es para que no haya un solo mexicano que pueda decir, a mí no me tomaron en cuenta, me pasaron por alto. No, hay hasta de sobra. O sea, si no se la quieren poner es porque no quieren, no es porque no haya. Si no te la quieres poner, no es porque cueste la medicina, es gratuita. Ahora sí que es voluntad tuya, nadie te puede obligar si te la pones o no. Pero aquí el gobierno cuando menos está cumpliendo contigo en ese sentido.
No sé si ibas a decir algo. No, es correcto. Yo creo que es correcta tu apreciación. Estamos garantizando como Estado mexicano el derecho a aplicarte la vacuna de manera gratuita y depende de tu voluntad de poderlo hacer, pero de que hay las vacunas y estarán las vacunas, así será, ¿no? Esperemos que se cumpla con los contratos que ha firmado el gobierno de México y que pues así será. Yo creo que las empresas, los laboratorios, pues tienen claro esa parte, ¿no? Y que el presidente de la República ha sido muy claro. Acuérdate que él, en la ONU hizo un llamamiento a que no se acaparen los insumos para poder atender el tema del COVID. En el mismo caso está el tema de las vacunas. Y en la ONU fue muy enfático el presidente de decir eso, ¿no? Entendamos que es un tema que afecta a la humanidad y si somos humanistas debemos de entender que no se puede ver solamente como un tema de orden de negocios, sino cómo resolverle a todos los pueblos y naciones del mundo la posibilidad de tener la vacuna. Eso es, creo que, un sentido real de lo que puede ser el humanismo, de resolvernos como, como seres humanos, ¿no? Esa posibilidad de que todos los seres humanos del país se puedan vacunar. Y eso debe Ahorita estar que, dentro de la discusión, no el negocio. ahorita que dices eso, recuerdo al que inventó la vacuna del sarampión. Le preguntaban cuándo lo iba a vender. Me dice, ¿cómo lo voy a vender? Esto es para la humanidad. Y lo regaló. Y se pudo haber hecho megamillonario. Ahorita vivirían todavía sus tataranietos de todo lo que él habría generado si se hubiera hecho eso. Pero partió del principio de humanidad. Soy humano, dijo, esto es para toda la población. Sí, eso es fundamental. Creo que eso es lo que tenemos que rescatar porque estas políticas neoliberales han puesto en el centro de la discusión lo material en lugar de la moral. Y ahí tenemos el resultado. Mucho de lo que vivimos hoy en el país tiene que ver por la pérdida de valores morales, espirituales y culturales. Y tenemos que entender esa parte, ¿no? De que necesitamos fortalecer esos valores y fortalecer a la familia mexicana, a este núcleo. La célula de la sociedad es la familia. Si la familia está desintegrada la sociedad. Si en la familia se pierden los valores, se pierden los valores en la sociedad. Creo que es un tema muy importante, es relevante, porque también en el ejercicio de la función pública hay que entender que lo público es de todos y tenemos que cuidarlo todos, porque es con nuestros impuestos como se hacen las cosas. Anteriormente les valía sorbete, ¿no? Cacahuates. Privilegios, hacían miles de cosas, ¿no? Gastos superfluos, gastos innecesarios, se daban la gran vida a costa de los impuestos del pueblo, a costa del sufrimiento del pueblo. Yo creo que esa mentalidad ya ha cambiado y la gran mayoría de los funcionarios de alto nivel se tiene esa percepción de que necesitamos entender que el servicio público es eso, es un servicio al pueblo y que no podemos abusar de la posición que se tiene, sino al contrario, dar nuestro mayor esfuerzo para lograr una transformación de la vida pública del país. Y tenemos un gran ejemplo, que es el propio presidente de la República. Desde las 5 de la mañana está activo, haciendo su labor, su tarea, y está bien, no es un tema de cómo le reconocemos, porque es nuestro trabajo, tampoco necesito que nos aplaudan. Entonces necesitamos estar a la altura de las circunstancias para decirle a los mexicanos que la decisión que ellos tomaron para transformar la vida pública del país, habremos funcionarios públicos que la tenemos muy clara y que se pueden sentir seguros de que haremos nuestro mejor esfuerzo para que las cosas funcionen y funcionen bien para la mayoría del pueblo de México. Eso lo hacemos por la convicción, por los principios. Aquí no estamos por el puesto, aquí estamos por una convicción, por un principio, ¿no? Y estamos en la mejor disposición de estar a la altura de las circunstancias, porque ese es el mandato popular. Eso dijo la gente. No podemos fallarle a la gente, no podemos hacer lo mismo que se hacía antes, agarrarse el dinero público, hacer negocio, ¿no? Y no ver como una empresa que es una empresa del Estado mexicano que tiene sus utilidades como cualquier empresa y que es rentable para el gobierno tener una empresa como Birmex que garantiza la soberanía y la seguridad nacional en la producción de medicamentos y vacunas. ¿Qué más se requiere? Eso, fundamentalmente, entender eso. Y todos los países desarrollados del mundo tienen claro eso. El tema de seguridad y soberanía en términos de salud. Ese es un país desarrollado, un país libre, un país democrático, pone en el centro de discusión esa parte, la soberanía y la seguridad.
Hoy estamos estirando la mano para que nos den vacunas cuando este país producía las vacunas que se necesitaban en toda Latinoamérica y en parte del mundo. Hoy, pues, nos entregaron un país en condiciones muy difíciles, vamos a 2 años, vamos avanzando bien y al final de esta responsabilidad de 4 años que faltan en la administración, van a ver esa gran realidad, es no solo el discurso, sino en la vía de los hechos, que sí se puede transformar la vida pública del país y que nos debemos a la gente. Y es una diferencia muy importante, entender que los que mandan son los ciudadanos. María Sánchez dice, gracias por lo que están haciendo. ¿Qué hubiera pasado si la pandemia nos hubiera agarrado con Peña? Te pregunto. No sé si valga la pena que contestes. A lo mejor tu silencio es más que evidente. Dice, no sé, dice Sinuar, pero no sé si es Sinue, que si es Sinue, Piedra, aquí lo mando a saludar. Dice, ¿habrá presupuesto y personal especializado para que Birmex vuelva a ser un productor de vacunas e insumos médicos especializados? Te pregunta. No, por supuesto, sí lo hay, pero también estamos incorporando las nuevas generaciones, ¿no? Aquí Birmex, te adelanto, vamos a hacer un convenio de colaboración con el Instituto Politécnico Nacional para que sus escuelas hagan su servicio social aquí en Birmex y empecemos a atraer nuevos jóvenes para poder especializarse en esta rama de la industria, ¿no? Para que sean contratados por nuestra empresa. Porque así tiene que ser la colaboración entre la empresa y las instituciones de educación superior. Es muy importante ese vínculo, porque somos, pues, del mismo cuero, salen las correas. Claro. Dice, también te pregunta Brenda Cano. Bueno, comenta, dice, felicidades por su noble labor. En verdad, cada vez lo admiro más y mi eterno respeto, doctor Centeno, humanista ejemplar. Arman Vélez dice, la opacidad en los negocios de las farmacéuticas es turbio, es abusivo y poco empático con la humanidad. Pues sí, pues la verdad es esa es la realidad que nos han recetado, ahora sí, recetado, y la verdad es que ya estuvo suave, tenemos que hacer un cambio radical. Recientemente, Jean-Luc Mélenchon, que es el líder de la izquierda allá en Francia, la Francia insumisa, sacó una propuesta que fue firmada por varios intelectuales mexicanos, solicitando que se liberaran las patentes del COVID. Dice, es humano, es por lógica, se tiene que liberar. Afecta a todo mundo. Aquí ya no es cuestión nada más de que es negocio. Obviamente, esto ha generado un enorme debate con las gentes que ven negocio el hacer con las vacunas y que alegan de que si no hay el incentivo de hacer negocios con ellas, ¿cómo las produces? ¿Tú qué opinas de esto? Porque la propuesta se me hace muy razonable y humana. Antes de que cualquiera sea negociante o gran empresario, no puede serlo si no eres humano primero. Claro. Digo, la propia medicina es una carrera 100% humanista por el interés fundamental de ese propio hombre, ¿no? Entonces, imagínate, el tema de esto debe ser así, es garantizar la salud de la humanidad y ahí no puede haber negocio que valga, es garantizar eso. Pero también otra cosa, Héctor, a veces nos perdemos que solamente hay una manera de tratar los padecimientos, ¿no? Pero también está la homeopatía, está la herbolaria, está la acupuntura, está la propia alopatía. O sea, también el mundo tiene que visualizar esa posibilidad de terapéuticas alternativas que tienen extraordinarios resultados. Porque efectivamente la visión, y eso lo digo desde el punto de vista de orden personal, la visión es el tratar los padecimientos, ¿no? Porque si no hay enfermo, no hay negocio. Perdón que lo diga en esos términos. Pues sí, pero así es, lo dices tal cual. Términos, pero por eso yo refería al tema de la prevención. O sea, hay que evitar que la sociedad pierda su salud. Por eso hay que cambiar los estilos de vida, sistemas de salud que atiendan atención primaria a la salud, que tiene que ver con la prevención, que tiene que ver con la vacunación, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese sentido, si tenemos una sociedad sana, pues evidentemente el consumo de medicamentos será menor, porque no hay enfermedades sino enfermos. También hay que entender esa parte, que es fundamental. Entonces yo creo que cada una de las terapéuticas alternativas, ¿no? Se tienen que aplicar y que el ciudadano decida con qué tratarse, con homeopatía, con alopatía, con acupuntura, etcétera, que sea una decisión del ciudadano, no que te impongan una terapéutica, porque bueno, pues todas tienen reconocimiento científico, todas tienen
efectos curativos. Sí, Entonces, pero una reditúan más a ciertas gentes que otras, obviamente. el tema de las patentes empezó con Rockefeller, ellos empezaron a desarrollar ese tema. Y ese patente pues tiene que ver con con la visión comercial del tema. Entonces, algo que es una discusión muy importante, creo que es un punto de debate álgido y fundamental, pero ahí tiene que ganar la mayoría de los ciudadanos que tienen que ver que estos padecimientos, como el COVID, se tienen que liberar los tratamientos para que sean aplicados a todo el mundo. Eso es parte de la humanidad, es parte del humanismo. Armand Pérez dice, a regañadientes AstraZeneca está más o menos cumpliendo con sus compromisos con la Unión Europea. Y Paloma Saiz, que te mando un saludo, es la esposa de Paco Taibo, nos dice, gracias porque han atendido a la población sin hacer distingos de ninguna clase. Aquí apenas estamos viendo un caso con una ministra que le estaban dando oportunidad de que se fuera a vacunar fuera, pero me refiero, no es el mismo caso que ha pasado, por ejemplo, en Argentina, que les explotó cuando se vino el presidente aquí. Entonces, aquí, digamos, tú no te has ido a vacunar. No. Tú no te has vacunado. O sea, tus gentes tampoco. Van en el orden y con la congruencia de cómo debe ser. Punto. Que nos toque. Dice también Paloma Saiz, cuando acabe la pandemia van a tener también mucha chamba para reconstruir el desastre que dejaron los gobiernos anteriores. Pues sí, es un desastre y bueno, lo vamos a hacer, esa es nuestra convicción, tenemos capacidad para hacer y mejorar esto. Híjole, pues ojalá esto del tema, como que puso Jean-Luc Mélenchon sobre la mesa, pueda ser más de debate, y el asunto que mencionas tú, de la opción, que está bien interesante que lo menciones precisamente tú, que el paciente puede escoger con libre albedrío cuál alternativa terapéutica o medicinal pueda ejercer en su cuerpo. Eso está genial. Eso está muy bien, porque incluso se me ocurre, permite el rescate de tradiciones mexicanas que tienen pues, décadas, o si no, son centenarias, como la herbolaria, por decirlo así, que parte de nuestros pueblos aborígenes y que así se han curado. Recientemente hablé con un representante de los pueblos aborígenes del Ecuador, que está refugiado aquí por cuestiones políticas, Carlos Valteri, y él hablaba que allá se están curando así, con la forma tradicional de sus pueblos. No se menciona, no se dice nada, dice, nosotros nos estamos curando de la forma tradicional y así es como se la han ido llevando, me explico, tranquilo. Entonces digo, esa medicina también vale ponerla en la mesa. Claro. Vamos, ¿por qué no? Total, toda puede ser probada y toda puede ser válida dentro de ciertos contextos, pero no nomás el mercantil, en cuál gano más. Tiene que ampliarse el concepto a decir, ¿y esto funciona? Úsala. ¿No te funciona? Pues no, porque es cara y me la cobran, es buena. Así es. Sí, todas las opciones terapéuticas naturales son moléculas, por decirlo de alguna manera para entenderlo, todas las estructuras naturales están en los 3 reinos, animal, vegetal, mineral. De ahí se extraen los principios activos. La alopatía lo que hizo fue hacerlos sintéticos, por eso el tema de las patentes. Sintetiza lo natural y entonces genera una patente, ¿no? Eso lo diseñó Rockefeller y creo que era un buen negociante, ¿no? No, claro. Mira, es que nos han llegado muchas preguntas. Dice María Enriqueta Borja, dice, felicidades, doctor Centeno, por su dedicación y entrega dentro de la Cuarta Transformación. Hoy tenemos un gobierno del pueblo. Coincido totalmente. Se nota, ¿eh? Se nota el momento que no me están aumentando impuestos, que no me están endeudando así otra vez a futuro, como me tienen endeudado desde el Fobaproa, que yo me voy a morir y todavía lo voy a seguir debiendo los que siguen después de mí. Lo noto, eso se nota, se palpa. Y sobre todo me queda claro, si un gobierno neoliberal del PRI y del PAN, subrayo, del PRI o del PAN, hubiera estado a cargo, esto sería un desastre total. Y tendríamos a la prensa hablando de las maravillas con las que se está combatiendo la pandemia. Todos los días tendríamos esos chayoteros, que ya no tiene caso que ni los nombre, hablando maravillas de cómo esa administración está solucionando el problema para todos los mexicanos. El hecho de que aleguen lo contrario significa que vamos bien, porque les duele. Esa es la verdadera razón. Cada vez que ladran es que vamos muy bien, marcando el camino. Pedro, digo, ya te quitamos mucho tiempo, yo sé que estás ocupado y tú apenas estás ahí en tu oficina y vas a seguir todavía un buen rato. Me gustaría, ahora sí que nos dieras un cierre. Mira, espérate, Juanma dice, la acupuntura y la homeopatía no tienen un aval en el consenso científico
Por eso no se utiliza en el sistema público nacional sus terapéuticas. Pero la acupuntura es la medicina de China, que es la medicina, no lo digo yo, es la más antigua del mundo. No, no, hay un dato ahí. La homeopatía es medicina oficial en México. Hay dos medicinas oficiales en México, la alopatía y la homeopatía. Así están consideradas ya. Y tienen base científica. Por supuesto que sí. Mira, qué bueno que dices eso, porque yo creo que muchos no sabíamos eso, que el gobierno sí lo reconoce. Sí, sí, oficialmente la homeopatía está considerada como terapéutica oficial del gobierno mexicano. Wow, pues bueno, ya te contestaron ahí, Juan. Y ahora sí, Pedro, por favor, te queremos escuchar las últimas palabras que nos puedas dedicar ahorita a todos los que nos están haciendo favor de vernos. Y sobre todo, me gustó mucho esta charla, te voy a decir, porque te noto muy comprometido. Te noto, bueno, serio, porque el asunto es fuerte, el desafío es muy grande, pero te noto optimista. O sea, que sabes, dice, la vamos a hacer, ahí vamos. O sea, de eso no me queda ninguna duda ahorita que te estoy oyendo. Pero te digo, me dejas así, vamos por más. Tenemos que lograr más, tenemos que levantar esa empresa que fue orgullosamente mexicana, de qué presumir, como tú dices, hasta donábamos vacunas a América Latina, las donábamos. Yo me acuerdo de eso, que tenía un problema algún país que sabíamos que no la podían pagar. México las donaba. Llama mucho eso la atención porque la gente se acuerda de eso en América Latina y nos dicen, México, nuestro hermano mayor, así nos dicen. Cuando hablamos con varias personalidades de América Latina, dice, qué bueno que ahora sí voltea a ver el sur. Sí. Qué bueno que estamos viendo al sur. No todo es el norte. Y sobre todo también es en ese sur, el sur del país, que este gobierno es el primero en tomarlo en cuenta en décadas. Pedro, te dejo ahora sí las palabras finales porque yo ya me mandé yo hablando. Por ejemplo, el día de hoy, fíjate, en 1994 la Organización Mundial de la Salud dio por eliminada la poliomielitis en las Américas, ¿no? Ya en México ya no hay polio, ¿no? Y hoy México hizo una donación a Ecuador de 95,000 vacunas de polio, ¿no? Que nos solicitaron al gobierno mexicano, a Birmex, y hoy precisamente se liberaron, mañana salen a Ecuador 95,000 dosis de poliomielitis para ellos que nos pidieron, igual Nicaragua nos pidió y vamos a hacer la donación, y aquí en México pues ya se radicó, teníamos vacuna ahí y la estamos poniendo a disposición de los países que requieran la vacuna, como un gesto de México a nuestros hermanos de Latinoamérica, que tenemos vacuna y pues sin ningún costo. Yo creo que esa es parte de la solidaridad, de veras, hay dos caras de la solidaridad, la que cuesta y la que no cuesta, ¿no? Porque se dice a veces que hay mucha solidaridad, mucho discurso, pero en la vida de los hechos se acaparan las vacunas del COVID, y es algo que ha denunciado nuestro presidente de la República, el señor López Obrador. De hecho, en la ONU, él manifestó eso, que no se acapararan las vacunas, y pareciera que la ONU, pues no vemos que haga mucho, ¿no? Pero bueno, ya son cuestiones que no me quiero meter más a fondo, ¿no? Pero ahí está. Nos está llegando una última pregunta ya para ya no quitarte más tiempo. Dice, ¿qué opina de los casos de turismo de vacunación? Extranjeros, incluyendo mexicanos con recursos, yendo a Estados Unidos a vacunarse. Bueno, pues que cada quien es libre, ¿no?, de tomar su decisión. Nada más quiero decirles que el Estado mexicano les garantiza la vacuna de manera gratuita, y ellos decidirán dónde aplicársela, aquí o donde lo quieran aplicar ellos. Pero lo más importante es que se les garantiza el derecho, y ellos decidirán, porque esa es la labor del Estado en un estado de bienestar. Y queremos llegar a un estado de bienestar, y para eso es muy importante garantizar el derecho a la salud y a los medicamentos gratuitos. Pedro, te agradezco esta charla. La verdad, me gustó mucho. Les echo porras porque depende, como dices tú, ahora es de seguridad nacional. Este sistema tiene que estar en manos del Estado, no en manos de bribones que nos han robado por décadas. Tiene que estar del lado de nosotros, que somos los que pagamos. Nos tiene que beneficiar a nosotros. Y creo que se está notando desde el momento en que no me estás cobrando la vacuna. En otras partes, claro que me la cobrarían. Si quieres tú, algo simbólico, que no sabemos qué tanto es ese monto simbólico, pero me la cobrarían. Aquí no. Aquí me la están otorgando. Gracias. Digo, como Estado mexicano al pueblo, ¿no? Entiende el Estado mexicano como al pueblo. Son empresas del pueblo, son empresas de los ciudadanos, porque con su dinero, con su impuesto, están las empresas funcionando. Y eso se tiene que tener muy claro. El dinero no es de los políticos, el dinero es del pueblo. Y gracias al pueblo recibo yo un salario.
Y lo mínimo que tengo que hacer es trabajar en beneficio de ellos. Trabajar con honestidad, con honradez, sin excesos, ¿no? La justa medianía, lo que decía Juárez. Y esa es nuestra convicción. Muchos no lo entendían así o no lo quieren entender, pero esa es la nueva transformación, esa es la nueva forma de gobernar, un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Eso es lo que estamos llevando a la práctica en el ejercicio de la función pública. Y esa es la diferencia entre el pasado y el presente. Todavía no muere el pasado y todavía no termina de nacer el presente, pero de que nace, va a nacer y van a nacer con mucha fuerza. Durante muchos tiempos va a seguir esta visión y es muy importante entenderlo así, ¿no? Que nos debemos a la gente, al pueblo, a ustedes. Y te agradezco mucho el espacio. No, Pedro, esta es tu casa y vamos a estar atentos a cualquier otra información que nos puedas dar, porque como bien dices, son temas de seguridad nacional y a todos los mexicanos nos importa y todos estamos en esto, estamos en el mismo barco, que es México. Gracias por tu tiempo y que tengas muy buenas noches. Y gracias a ti y un saludo fraterno a la gente de Nuevo León, de Monterrey, gente emprendedora, trabajadora, y me siento muy, muy, muy halagado por charlar con ustedes. Y próximamente estaremos por allá y los saludaremos. Te lo agradezco mucho. Gracias. A ti.